Estamos todos muy conmovidos y muy alegres con la beatificación de Carlo Acutis, este joven de 15 años, nacido en Inglaterra, pero en realidad italiano, que nos asombra con su sonrisa tan linda y con el devolvernos la esperanza de que la juventud pueda retomar ese ideal de santidad, de identificarse con Jesucristo en su vida. Pero nos preguntamos qué es ser beato, ¿no? O si es lo mismo ser beato que ser santo, qué significa propiamente la beatificación. Y por eso quería contarles un poquito qué es esto de ser beato. Beato, primero, es una palabra latina que significa feliz. Y nosotros se la aplicamos a aquellas personas que después de esta peregrinación en la vida terrena alcanzan la felicidad de la vida eterna, es decir, están en el cielo. Y por ejemplo, muchas veces nosotros decimos la Beata Siempre Virgen María, por ejemplo, ¿no? Porque es feliz. También decimos las beatitudes, por ejemplo, cuando queremos hablar de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Que aparecen en el Evangelio cuando Jesús dice bienaventurados o felices los humildes, o felices los pobres, o felices los que son perseguidos. Bueno, como beato es feliz, es decir, se puede decir de esta manera, ¿no? Beatos aquellos, o bienaventurados aquellos, o felices aquellos que en esta vida pasan dificultades, porque si unen esas dificultades a el sacrificio redentor de Jesús, bueno, Jesús también los va a unir en el más allá a su resurrección y a su vida. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es que beato significa que está en el cielo, ¿no? ¿En qué se diferencia de santo? Bueno, es simplemente una cuestión de un proceso que lleva sus tiempos, y entonces es como el grado primero, la beatificación, y el grado último, el segundo y definitivo, la canonización. Es decir, que algún día, así como hoy decimos el beato Carlo Acutis, algún día vamos a decir San Carlo Acutis cuando llegue el momento en que la Iglesia sí lo determine. Pero solamente es que están en el cielo, porque por más que haya muchos santos y muchos beatos, suponemos que hay muchos más en el cielo, que parientes nuestros, gente que nosotros hemos conocido, que no está declarada ni beato ni santo. Nosotros creemos que están gozando de la vida eterna y que plenamente, ¿no es cierto?, están entre los santos. Y de hecho hay un día en que la Iglesia celebra a todos los santos, ¿no es cierto?, el 1 de noviembre. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos beato o santo? Es dentro de esas personas que queremos que están en el cielo, aquellas personas que consideramos que son, por una parte, ejemplares, y por otra parte que podemos utilizar como intercesores, ¿no es cierto?, es decir, que rueguen por nosotros ante Dios. Bueno, entonces, esta ejemplaridad va a tener una conexión con la vida virtuosa que ellos hayan llevado. Y esa intercesión va a tener con los milagros que nosotros comprobemos que hacen en favor de nosotros. Entonces, por eso, ¿qué se investiga en un proceso de beatificación? Bueno, primero la vida de una persona, si ha sido virtuosa, si ha vivido las virtudes en un grado eminente, en un grado heroico, ¿no es cierto? Porque todos vivimos las virtudes, una cierta paciencia, una cierta humildad, una cierta caridad, una cierta comprensión. Pero bueno, es decir, el santo tiene que vivir esas virtudes en un grado eminente. Entonces se estudia eso, se leen sus escritos, se escucha a los testigos de esas virtudes, sobre todo de los 10 últimos años de su vida.
En el caso de Carlo Acutis, los 10 últimos años de su vida es casi su vida consciente, ¿no es cierto? Pero una persona que ha vivido mucho tiempo, bueno, puede haber llevado una vida desordenada de joven. Por ejemplo, San Agustín, nosotros pensamos que de joven vivió un cierto desorden, pero que de grande él tuvo su conversión, se entregó completamente a Dios, y por eso nosotros no juzgamos toda su vida, sino el último tiempo de su vida. María Magdalena, ¿no es cierto? El Evangelio nos dice que se expulsaron de ella 7 demonios, ¿no? Es decir, evidentemente no llevaba una vida virtuosa, pero una vez que se encontró con Jesús y decidió seguirlo, vivió una vida de una gran virtud. Entonces, lo que se hace es ver si esa vida es muy ejemplar, y entonces la beatificación a la canonización hace que, bueno, vamos a imitarlo, vamos a leer su vida, vamos a hablar de él, y eso va a ser un modelo. Los santos y los beatos son modelos. Evidentemente, Carlo es un modelo para los jóvenes, un modelo para los jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Y no sabemos, quizás algunas veces vieron cómo un santo se convierte en patrono de tal cosa, ¿no es cierto? Y entonces a tal persona se la designa. Por ejemplo, el beato Angélico es el patrono de los artistas, porque es un fraile dominico que pintaba magistralmente, y bueno, en un momento se lo declara patrono de los artistas. Bueno, pensamos que quizás en algún momento a este beato Carlo Acutis se lo pueda declarar patrono de Internet, por ejemplo, ¿no es cierto? Patrono de todos aquellos que utilizan los medios virtuales para la comunicación, ¿no? Porque evidentemente tiene que ver con su vida, tiene que ver con su ejemplo. Bueno, después lo otro que se investiga son los milagros, porque es esto que les digo, como no solamente se proponen como ejemplares, sino se proponen como intercesores. Tenemos que pedirle a ellos cosas, o tenemos que pedirle a Dios a través de ellos cosas, ¿no es cierto? Es decir, que ellos intercedan, ¿no es cierto? Es decir, le hablen a Dios de nosotros. Entonces, bueno, para eso tenemos que ver que ellos hacen milagros, y entonces eso también se analiza en una causa de canonización. Y los milagros no pueden ser cualquier milagro, ¿no? Es decir, yo le pedí a San Antonio encontrar la tijera que no sé dónde la dejé y me la encontró. Bueno, eso puede ser un milagro y que realmente me lo haya concedido San Antonio, pero los milagros que analiza la Iglesia tienen que ser milagros que no puedan tener ninguna otra causa más que la intercesión, ¿no es cierto?, de ese santo, y que por otra parte no se haya pedido la intercesión de otros santos, ¿no?, sino que se haya pedido la intercesión de ese santo en concreto, ¿no? Y por eso ustedes saben que el milagro que ocurrió en Brasil, por el cual se aceptó pasar a esta beatificación de Carlo Acutis, es que frente a una reliquia de Carlo Acutis, un chico que padecía de una grave enfermedad en el páncreas que lo hacía vomitar todo el tiempo, va con su abuelo a la iglesia de Nuestra Señora de Aparecida, y entonces cuando le muestran la reliquia de Carlo Acutis, el chico le pregunta a su abuelo, ¿qué le pido? Y entonces el abuelo le dice, pedile que no vomites más. Y él en voz alta dice que no vomite más. Y la cuestión es que dejó de vomitar. Y entonces la familia, al tiempo, viendo que ya no vomitaba, él lo hace ver por un médico que descubre que ya no tiene más esa enfermedad en el páncreas. Y entonces se le adjudica a la intercesión de Carlo Acutis el haber sanado a este chico de esa grave enfermedad en el páncreas. Bueno, ¿cómo es la historia de estas beatificaciones y de estas canonizaciones?
Es decir, la Iglesia siempre entendió que a Dios se lo adora y que a los santos se los venera, es decir, no se los adora. Nosotros no adoramos a los santos porque la adoración solamente la merece Dios, ¿no es cierto? Porque es un acto del hombre frente a Dios, la adoración. Vieron que hay algunas veces que los evangélicos nos acusan a los cristianos de adorar imágenes o de adorar a los santos. Eso no es verdad, es decir, nosotros los veneramos, es decir, los consideramos dignos de veneración, nos parecen personas admirables y por eso las veneramos y no confundimos lo que es el culto de latría, que sería el culto de adoración que solo le dirigimos a Dios, con el culto de dulía, que sería la veneración que le dedicamos a los santos. Dentro de los santos hay un culto que se llama de hiperdulía, es decir, de gran veneración, que le corresponde a la Santísima Virgen María, solamente, ¿no es cierto? Es decir, con ella tenemos una veneración especial, pero con los santos nosotros tenemos veneración, es decir, un culto de dulía, que empezó en los primeros años del cristianismo con los mártires. Ustedes saben que los mártires, martirio significa testimonio, y los mártires morían dando la vida por dar testimonio de su fe, y entonces se los consideraba santos ejemplares, ¿no es cierto?, por esa razón, porque habían muerto, habían hecho ese máximo acto de fe que es entregar su vida por Jesús. Y como el primitivo culto se hacía en las catacumbas, porque era el tiempo de la persecución de la iglesia, las catacumbas eran cementerios en donde se ponían, ¿no es cierto?, en nichos a los muertos. Y entonces, ¿qué pasaba? Normalmente se celebraba la misa encima del nicho en donde estaban los restos del mártir. Había otros muertos en esa catacumba, pero ¿dónde se celebraba el culto? Y bueno, encima de ese nicho donde estaba el cuerpo de ese mártir. Y por eso las primeras canonizaciones, los primeros santos que venera la Iglesia son los mártires. Los primeros santos no mártires que venera la Iglesia tienen que ver con los monjes que se van al desierto a llevar una vida de oración, y entre ellos uno particularmente que se llama San Antonio Abad, no es San Antonio de Padua, sino que se llama San Antonio Abad, y que es un monje y es el padre de la vida monástica. Y otro es San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires y que es también uno de los primeros santos no mártires que la Iglesia venera, y que, se acuerdan ustedes, era un soldado romano que tiene ese gesto de cortar su capa por la mitad para darle abrigo a un mendigo que se le aparece en el camino, y que después ese mendigo era el mismo Jesús. Después termina siendo obispo y una vez que muere se le empieza a rendir culto. Pero en realidad este culto originalmente no tenía un proceso de canonización como hoy nosotros llevamos, sino que tenía que ver con la aclamación popular, es decir, el pueblo por su devoción entendía que se trataba de una persona santa y visitaba su tumba, veneraba sus restos, le pedía que intercediera por ellos, y entonces en principio era la decisión popular. También la decisión de un obispo, es decir, el obispo de un lugar, cuando moría alguien entre sus fieles muy extraordinario, entonces decidía que se le rindiera culto a esa persona. Y propiamente, ¿cuál era el acto por el cual se empezaba a rendir culto? El que el cuerpo de esa persona se trasladaba a un altar, se lo ponía en un altar. Y entonces también ahí empieza todo el tema que tiene que ver con el
cuerpo del santo y con las reliquias del santo. Porque ustedes saben que nosotros creemos que los hombres somos cuerpo y alma, es decir, hay una unión sustancial entre el cuerpo y el alma. Cuando nosotros morimos, nuestra alma va al cielo si llevamos una vida santa, o al purgatorio, o al infierno, pero en el caso de los santos creemos que el alma va al cielo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Y el cuerpo queda acá en la tierra, ¿no es cierto? Pero es una parte de ese santo, es decir, ese santo amó con esas manos, con esos ojos, con esa boca, y entonces nosotros creemos que esa materia, ¿no es cierto?, de ese cuerpo, está como impregnada de la santidad de esa persona, porque fue una cosa, ¿no es cierto?, el cuerpo y el alma, la que se santificó. Y está esperando la resurrección de los cuerpos en el momento final, y entonces nosotros ese cuerpo lo veneramos. Y lo mismo las reliquias, son partes de ese cuerpo o cosas que ese santo usó, su hábito, su cuaderno que escribió, cosas que él utilizó, o telas o cosas que nosotros ponemos al lado de ese santo. Entonces hay 3 grados de reliquias. Las reliquias de primer grado se llaman exocibus, es decir, de los huesos, es decir, son parte del cuerpo del santo. Las reliquias de segundo grado son ex indubentibus, que significa de las vestimentas, y son cosas que utilizó en su vida el santo. Y las reliquias de tercer grado son cosas que nosotros apoyamos en el cuerpo del santo, en la tumba del santo, y que de alguna manera cargamos, entre comillas, con la santidad que tiene ese cuerpo santo. Bueno, ustedes vieron que asistimos al traslado del cuerpo de Carlo Acutis, que estaba en el cementerio de Asís, porque así lo pidió él antes de morir, ser sepultado en ese lugar, porque tenía una gran devoción a San Francisco, y entonces el obispo lo trasladó, pasó por la catedral, pasó por el convento de las Carmelitas y fue llevado a un santuario que se llama el Santuario del Despojo de Asís. Es el lugar, ustedes se acuerdan que en un momento San Francisco de Asís se despoja de sus vestiduras, se queda desnudo, porque quiere como sacarse todo lo que le dio su padre terreno, ¿no es cierto?, quedar con lo que le dio su Padre Celestial, ¿no es cierto?, con su cuerpo y su alma, y entonces queda desnudo porque deja todo lo que recibió de su padre. Entonces el obispo, viendo que se trata de un hombre muy santo, lo tapa con su capa, y entonces ese lugar se llama el lugar del despojo, donde él se despoja de sus vestiduras. Y en ese santuario es que se hizo la tumba de este futuro beato, ¿no? Y hace poquito vimos cómo se destapaba, ¿no es cierto?, esa tumba para que se pudiera venerar su cuerpo. Ahí hubo una confusión, algunos medios dijeron que su cuerpo estaba incorrupto, eso algunas veces pasa en los cuerpos de los santos. No es el caso exactamente del caso de Beato Carlo Acutis, porque el cuerpo suyo tenía un grado de corrupción, pero fue tratado como se hace muchas veces con los cuerpos que se van a venerar, que justamente para no ver algo que pudiera ser desagradable, se hace un poquitito un embalsamamiento, ¿no es cierto?, de ese cuerpo, y se cubre su rostro. Antes se hacía una mascarilla de cera y ahora se hace una mascarilla de silicona que repite exactamente las facciones de esa persona, y entonces que hace agradable a la vista el que uno contemple ese cuerpo. Bueno, entonces en la Edad Media
empieza a regularse de modo formal y universal cuando se reconoce a un santo como tal o a un beato como tal, y por eso en el siglo XIII, en el 1200, Gregorio IX reserva las canonizaciones al Papa, es decir, esto que antes hacía el pueblo, que después hizo el obispo del lugar, Gregorio IX lo reserva al Papa. La canonización va a ser un acto del Papa, como es hasta el día de hoy. Solamente el Papa puede beatificar o puede canonizar. Y entonces organiza Gregorio IX un proceso de canonización. Y el primer santo que se llevó a cabo una investigación sobre la vida suya y sus milagros fue San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Es decir, fue el primero al que se le sometió a estas normas. En 1588, Sixto V, el Papa, funda la Sagrada Congregación de Ritos, que va a ser la que va a examinar estas causas. Después Urbano VIII y Benedicto XIV elaboraron normas todavía más precisas y ellos son los que distinguen entre los beatos y los santos. Porque el beato va a tener solamente un culto local, por ejemplo, si es un franciscano entre los franciscanos, si es de la ciudad de Asís, en Asís, ¿no es cierto? En cambio, el santo va a ser propuesto para la Iglesia Universal, para todo el mundo, ¿no? Ya no para una congregación, ya no para un lugar. Bueno, es decir que esta distinción sobre qué es un beato y qué es un santo no tiene que ver sobre que uno está en el cielo y el otro está en la sala de espera. No, no es eso, los dos están en el cielo, sino que simplemente son los grados que va haciendo en la Iglesia también para presentarlos al culto. En 1983, el Papa Juan Pablo II aprobó nuevas normas reorganizando el proceso a través del cual un cristiano puede ser reconocido digno de culto público y por lo tanto canonizado. Hizo una constitución apostólica que se llama Divinus Perfectionis Magister. Entonces ahora cuando nace una devoción hacia una persona que muere con lo que llamamos olor de santidad, es decir, con un perfume, ¿no es cierto? La gente lo recuerda como alguien un poquito extraordinario que dejó su aroma rico, ¿no es cierto?, entre aquellos que lo conocieron. Bueno, se establece un proceso diocesano, es decir, que lleva a cargo el obispo del lugar en donde murió, por el cual se examina su vida, la heroicidad de sus virtudes, sus escritos y cómo es la devoción que existe entre las personas hacia él. Bueno, hay otra comisión, mientras tanto, que se encarga de validar un milagro para el pedido de beatificación y después que ya es beato, se espera que haya otro milagro que va a ser examinado para el pedido de canonización. Bueno, así que esto que les digo, que cuál es la diferencia entre un beato y un santo, y bueno, la difusión de su culto. En general el beato tiene un culto limitado, el santo tiene un culto universal, pero eso muchas veces no pasa, sobre todo en nuestro tiempo que está tan globalizado. Por ejemplo, el Padre Pío, cuando fue beato, tenía una devoción en todo el mundo, ¿no es cierto? Y cuando llegó a ser canonizado no cambió nada, ¿no? Es muy posible que algo así pase con Carlos, porque también, es decir, bueno, nosotros en Argentina no tenemos nada que ver con él no estuvo aquí nunca, y bueno, y sin embargo le tenemos devoción, ¿no? Es decir, que hoy esta distinción quizás
no se cumple. Y si llegara a ser patrono de Internet, ciertamente Internet hay en todo el mundo y entonces su devoción se difundiría de manera universal. Bueno, les digo técnicamente, ¿no es cierto?, que el beato es el título que se le concede a un siervo de Dios. Un siervo de Dios es alguien a quien se le inicia un proceso de canonización. Primero se investigan sus virtudes, cuando se ve que vivió virtudes extraordinarias, hay un decreto por el cual se lo considera venerable. Entonces después es venerable siervo de Dios. Bueno, concluido este proceso, se declara que ha vivido de modo heroico las virtudes y que ha producido por lo menos un milagro. Y entonces ahí se lo declara beato. Con la beatificación se concede la posibilidad de dar culto público al nuevo beato, que ya les digo, en general está circunscripta a un lugar o a una institución religiosa. Por eso les digo que es importante el cuerpo, ¿no es cierto? Porque el cuerpo es lo que va a ser venerado y por eso antes de la beatificación se produce esto de ir a identificar el cuerpo, ver en qué estado está. Normalmente en ese momento es que se toman esas reliquias. Bueno, corresponde al obispo diocesano o al superior religioso solicitar que el beato sea inscripto en el calendario particular, es decir, normalmente se pide, bueno, que podamos celebrar la muerte de Carlo Acuti el 12 de octubre, por ejemplo, que es el día que él murió, pero eso lo tiene que pedir el obispo diocesano, ¿no? Que ya les digo, se le asigna el día de la muerte o el día más cercano a la muerte, y ya existe una fiesta, por ejemplo el 12 de octubre es el día de Nuestra Señora del Pilar, entonces posiblemente se elija otra fecha o también se puede elegir el día del nacimiento. Y para que el beato sea elegido como titular de una iglesia, es decir, para que se haga una iglesia al beato Carlo Acuti, es necesario que haya un indulto de la sede apostólica, es decir, del Papa, a no ser que ya su memoria se haya incluido en el calendario particular, es decir, si ya hubiera esto de pedir que se celebre esta misa, ¿no es cierto?, en recuerdo de su vida, entonces ya no sería necesario pedir ese indulto para erigir una iglesia. Miren qué lindo cuando tengamos una iglesia dedicada a él propiamente, para que sea ejemplo, ¿no es cierto?, de tantos santos. Así que bueno, eso es lo que es un beato, esa es la alegría que tenemos este 10 de octubre. El Papa ha concedido es decir, las canonizaciones siempre se realizan en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y siempre las realiza el Papa. Y en cambio las beatificaciones, últimamente el Papa ha permitido que se realicen en un lugar particular donde hay una mayor devoción, y bueno, en este caso va a ser en Asís, ¿no es cierto? Es decir, que el Papa concede, ¿no es cierto?, este privilegio para que la declaración de la beatitud de Carlos se realice en la ciudad donde está su cuerpo. Y también a partir de entonces su corazón, que se ha sacado de su cuerpo y que se guarda en un relicario, va a ser expuesto ni más ni menos que en la Basílica de San Francisco de Asís, que es donde está enterrado San Francisco. Así que miren qué lindo va a ser poder visitar ese lugar en donde va a estar el cuerpo de San Francisco y el corazón del beato Carlo Acuti
que trató de imitarlo de una manera tan linda. Así que bueno, les dejo la bendición y abierta la posibilidad para que lo imiten, porque vivió unas virtudes muy ejemplares, y pidan su intercesión, porque ya ha hecho un milagro en Brasil, puede hacer milagros en todas partes. Evidentemente el que hace los milagros es Dios, pero puede interceder para que Dios nos conceda esa gracia. Les doy la bendición, que Dios los protege y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.